Buenas a todos, hoy vamos a hablar de cómo nombramos el rumbo de nuestro barco en función de la dirección del viento, en función de la angulación de entrada del viento. En esta gráfica podemos observar nuestra embarcación y la entrada de viento. Cuando el barco está apuntando al viento, diríamos que está pro al viento o aproado. En estas circunstancias el barco no podría navegar y tendría las velas en bandera, como podemos ver. Esto significa que al estar en 0 grados respecto al eje de entrada del viento, nuestras velas flamearían al mismo modo que lo hace una bandera. Cuando caemos 45 grados a babor, estaríamos navegando amurados a babor, es decir, que el viento nos entra por el costado izquierdo, por la banda izquierda en el sentido de la marcha. Si caemos, iríamos en una ceñida. Si caemos 45 grados más respecto al eje, es decir, 90 grados, iríamos en un través, que es el rumbo más sencillo y cómodo. Si caemos otros 45 grados, 135 en total, iríamos en un largo, que es el rumbo más rápido en función de la intensidad del viento. Si caemos otros 45 grados, iríamos a 180 grados respecto al eje de entrada del viento, iríamos en una empopada. Desde aquí podemos trasluchar para llegar de nuevo a un largo, pero esta vez iríamos largo amurado a estribor, es decir, nos está entrando el viento por la banda de estribor, la derecha, respecto a la dirección de la marcha. Iríamos en un largo, en este caso, respecto al un largo 45 grados respecto al rumbo de popa. Si 45 grados más, iríamos en un través, 45 grados más en una ceñida de estribor. Y ahora, para pasar de esta ceñida a la otra ceñida, es decir, amurado a babor, tendríamos que virar. Pues vamos a repasar más detenidamente los rumbos y ahora veremos cuáles son las maniobras, la que hemos nombrado y otras más para pasar de un rumbo a otro. El primero, recordemos, era pro al viento o aprobado. Como hemos dicho, en este rumbo no podemos navegar. Se utilizará si queremos realizar un rizo a la vela y hace mucho viento, o para atracar, por ejemplo. Y las velas en este caso diríamos que están en bandera. El siguiente sería ceñida. Como vemos, el viento nos entra cerca de la proa. Esta es la dirección, pero el viento entra por todos lados. Entonces iríamos 45 grados respecto al eje del viento. En este rumbo las velas deben ir cazadas y la orza calada. Importante en este rumbo, cuidado de no quedarnos aprobados. Respecto al través, hemos dicho que es el rumbo más sencillo y cómodo. El viento nos entraría por el costado, navegaríamos en 90 grados respecto al eje del viento. Las velas deben ir más abiertas que en la ceñida y subiremos un poco la orza. Ahora iría el largo, que como también recordamos es el rumbo más rápido. Aquí estaríamos navegando a 135 grados respecto al eje y el viento nos entraría por la aleta. Las velas van más abiertas aún que en el través y tendríamos que subir más la orza. Subiremos la orza hasta la mitad. La empopada. El viento nos entra por la popa a 180 grados respecto al eje. Aquí las velas irían amolladas al máximo, el foque hacia un lado y la vela mayor hacia otro lado. Como podemos ver, esto se denomina orejas de burro, velas en orejas de burro. En este rumbo la orza irá subida del todo. Una vez tenemos claro cuáles son nuestros rumbos, vamos a explicar cómo se pasa de uno a otro, las maniobras que vamos a realizar y que necesitaríamos. La primera maniobra de la que vamos a hablar sería la trasluchada, que es pasar la popa por el eje del viento. Por ejemplo, al realizar una trasluchada de largo a largo, estaríamos pasando la popa por el eje del viento. La virada, por el contrario, sería pasar la proa por delante del eje del viento. Por ejemplo, de ceñida a ceñida. Hay que llevar cierta velocidad y tener en cuenta esa misma velocidad para no quedarse aprobado y poder terminar la maniobra.
Y por último tendríamos dos maniobras de las que no hemos hablado anteriormente, orzar y arribar. Orzar sería cuando pasamos de un rumbo a otro que está en una dirección más en contra del viento, como por ejemplo pasar de un través a una ceñida. Aquí el viento nos da por el costado, mientras que en la ceñida decimos que nos da cerca de la proa. Pasaríamos a un rumbo que nos da el viento más de frente, pues eso sería orzar. Por el contrario, pasar de un través a un largo, de un rumbo a otro que el viento nos da más por detrás, pasamos de un rumbo a otro que está más a favor del viento, como por ejemplo de un través a un largo. Bueno, pues esto ha sido todo respecto a los rumbos de navegación y su explicación. Espero que hayáis disfrutado y aprendido y que lo llevéis a la práctica.